Bienvenidos a una nueva reunión con Mario Sangüesa Ortiz. Bueno, en esta webinar vamos a continuar con la parte introductoria a la inteligencia artificial en su capítulo cuarto. ¿De acuerdo? Vamos a ver las distintas aplicaciones que se le puede dar a la inteligencia artificial en distintas ramas como la ciencia, la robótica, etcétera. Vamos a ver distinto y variado contenido para que sepamos, ¿no es cierto? Internalicemos y conozcamos, nos eduquemos al respecto de esta gran, ¿no es cierto?, herramienta de el siglo XXI y parte del siglo XX, donde fue que se introdujo, se inventó, se descubrió, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial y sus distintos usos. Cabe mencionar, antes de empezar, como en cada webinar, que estos videos o esta serie de webinars llegan a ustedes gracias al proyecto Poeta Digespar. Vamos a entrar en materia. Bueno, vamos a ver la inteligencia artificial, pero en sus usos en la ciencia. Vamos a ver. La IA o la inteligencia artificial averigua las últimas causas, la verdad subyacente, ser parte del conocimiento de los fenómenos, más en específico, a este caso se refiere al comportamiento humano y su capacidad de resolver problemas que requieren inteligencia. En esta parte podemos hacer énfasis en la la neurología, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es la neurología? Bueno, estudia los principios organizacionales y estructura de los componentes biológicos en los que se genera dicho comportamiento. También tenemos la ciencia cognitiva, ¿no es cierto? Y la ciencia cognitiva se preocupa de los mismos fenómenos desde la perspectiva desde los procesos, ¿ya? Mentales que los producen. En realidad ambas, ¿no es cierto? Ambas, tanto la ciencia cognitiva como la neurología, reflejan dos caminos con un mismo objetivo, ¿de acuerdo? En el caso de la ciencia cognitiva, más en específico, la metodología o el método, ¿no es cierto? Y los modelos son diferentes a la neurología, ya que en lugar de preocuparse por resolver los problemas mediante modelos computables, como lo hace en este caso explicado la neurología, que lo hace mediante modelos computables o cómputos lógicos realizados a través de una máquina, o un computador, ¿no es cierto? Que sería esta especie de máquina o herramienta que tenemos casi en todas nuestras casas, pero para realizar grandes cómputos se necesitan galpones enteros con la mayor tecnología o eficiente y eficaz tecnología de hoy en día, grandes maquinarias, ¿no es cierto? Entonces, la ciencia cognitiva se centra en imitar exactamente la forma en que son resueltos por el ser humano. Entonces, si nosotros combinamos una IA con neurología, o sea, disculpen, con modelos computables o métodos computables, con cómo lo haría exactamente un humano esos métodos computables, bueno, llegamos a una inteligencia artificial que podría reemplazar en una tarea al humano, que es bastante estremecedor e importante e increíble también. Bueno, considerando lo expuesto, lo recientemente dicho, podemos distinguir la doble perspectiva de la inteligencia artificial. Por un lado, se considera el objeto de análisis, el comportamiento humano inteligente, y por otro, el elemento de síntesis, los procesos computables. Por tanto, la inteligencia artificial, o IA, tiene una componente de ciencia de lo natural y otra de ciencia de lo artificial. En fin, aún se sigue investigando, ¿no es cierto? Si algún día podremos conseguir vida artificial. Si nosotros combinamos lo recientemente dicho, ¿no es cierto? Y explicado en esta webinar, podríamos conseguir vida artificial. Si sumamos la neurología con la ciencia cognitiva y nuestra IA
se compone de estos dos apartados, podríamos generar vida artificial, por lo que sabemos. Bueno, tenemos la inteligencia artificial y sus usos o su importancia en la medicina. ¿Qué podríamos decir en la medicina? Bueno, la importancia de la IA o inteligencia artificial en la medicina ha sido realmente notable. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones encargadas de realizar avances en esta rama de la ciencia, ¿no es cierto?, en la medicina, que tienen su nombre propio, tales como AIM, el cual es un acrónimo de Artificial Intelligence in Medicine, ¿no es cierto? AIM, que es una aplicación el cual es una inteligencia artificial, ¿no es cierto? Esta aplicación, el cual nos ayuda a nosotros a realizar avances, ¿no es cierto? Y descubrimientos, y también generar distintos postulados sobre una enfermedad o una tarea en específica en cuanto a la medicina. O también nos podría ayudar a nosotros para descubrir algo y aplicar eficientemente y eficazmente en un paciente. Entonces, sigamos. Aunque las primeras aplicaciones de la AIM, ¿no es cierto?, han sido sobre todo el diagnóstico y el tratamiento, han emergido con mayor fuerza otras aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector médico y farmacéutico. Entonces, para cerrar este apartado de la inteligencia artificial y la medicina, ¿cómo se relaciona? Bueno, se ha utilizado ahí esta inteligencia artificial para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, que es sumamente importante porque el diagnóstico de una enfermedad podría durar meses, años, y con una inteligencia artificial recopila datos, uno la entrena y podría llegar a diagnosticar y realizar el tratamiento posterior a esa enfermedad o a ese paciente. La inteligencia artificial, en otro apartado, es la robótica. ¿Cómo nos ha ayudado a nosotros? Bueno, a finales de los años 70 se produjo un nuevo giro en el campo de la investigación relacionada con la inteligencia artificial, que fue la aparición de robots, ¿no es cierto? Los robots experimentales creados para estos efectos eran automáticos, ¿no es cierto?, capaces de recibir información procedente del mundo exterior. Por ejemplo, sensores, cámaras de televisión. Estos computadores, bueno, tenían cámaras para visualizar y con qué tenía que interactuar en su entorno para realizar un análisis y ver, ¿no es cierto?, discriminar qué es lo que veía o observaba en su entorno y también sensores de proximidad para no chocar con algo o también analizar el entorno, pero a un nivel más sensitivo y lo otro es visual. O sea que ya tiene eh, dos sentidos, ¿no es cierto? Que sería el sentido del tacto o los sensores y las cámaras de televisión, que sería la visión, ¿de acuerdo? Que el humano lo tiene y que es lo necesario para la IA. Porque a nivel de gusto, bueno, también podría tener una IA que podría servir para la gastronomía o lo que es cocinería, ¿no es cierto? Pero basándonos en esto, estos fueron los descubrimientos, inventos que se hizo en los años 70. También, así como órdenes, los robots también podrían eh, oír, ¿no es cierto? Y a través de la audición, captar una orden y procesarla para él dar una respuesta a aquella orden, ¿no es cierto? Entonces, estas órdenes son a través de un manipulador humano, ¿no es cierto? Expresadas en lenguaje natural. El principal problema con el que se enfrenta la inteligencia artificial aplicada a los robots es el de la visión, mientras que la información recibida a través de sensores se puede interpretar con relativa facilidad y entra a formar parte de la descripción del modelo de universo que emplea el robot para tomar decisiones, la percepción de las imágenes captadas y su interpretación correcta en una labor muy compleja. O sea que todos estos avances y distintos avances que hemos visto, si se combinan en una inteligencia artificial, podría ser capaz de reemplazar a un humano o hacer exactamente como haría un humano una tarea o más eficientemente.
porque su recopilación de información podría llegar a ser infinita. Y el análisis muy eficiente y bastante más veloz, ¿no es cierto? Y eficaz que un ser humano. Bueno, hemos llegado a eso. Como vimos en los ejemplos en las webinars anteriores, en un torneo de ajedrez con el campeón mundial de ajedrez, el humano, y una máquina entrenada para jugar ajedrez, bueno, el humano perdió ante esta máquina. Es solamente un ejemplo cómo son los avances, y eso fue hace bastante tiempo. Imagínense hoy en día. Bueno, luego tenemos la inteligencia artificial, pero la neurocomputación. ¿Qué es lo que es la neurocomputación? Bueno, esta trata de alcanzar algunas de las ventajas que proporcionan las redes neuronales biológicas, imitándolas tanto desde el punto de vista morfológico como desde el punto de vista funcional, para los que se basa en la realización de redes neuronales artificiales. ¿Qué es lo que es esto? La neurocomputación imita, ¿no es cierto? O plasma, o intenta, disculpen, intenta plasmar, ¿no es cierto? O reconstruir las neuronas tal como un cerebro humano. Entonces, estas conexiones o redes neuronales son no humanas, ¿no es cierto? Son artificiales, no son naturales, pero a través de ellos puede hacerse cómputos, ¿no es cierto?, muy grandes, y por eso se llama neurocomputación, ¿ya? La unidad funcional de estas redes es, por tanto, la neurona artificial. Una neurona artificial no es otra cosa que un procesador muy simple, capaz de realizar instrucciones muy primitivas, pero a gran velocidad, y que guarda la información aprendida en en las conexiones con otras neuronas. Si nosotros juntamos muchas neuronas, ¿no es cierto? O este procesador muy simple de realizar instrucciones muy primitivas, disculpen, podríamos generar un cerebro humano o imitar el cerebro humano, pero de manera artificial. Vamos a ver la inteligencia artificial y las aplicaciones de la misma, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Bueno, tenemos distintas eh, usos o aplicaciones de la inteligencia artificial, como los prototipos informáticos, los videojuegos, en la medicina, ¿no es cierto? También tenemos, disculpen, en la lingüística computacional, usos industriales, en la minería de datos, mundos virtuales también, procesamiento de lenguaje natural, en la mecatrónica, en los sistemas de apoyo de decisión, en análisis de sistemas dinámicos, también en la simulación de multitudes. Como vemos, la inteligencia artificial ha alcanzado gran parte de los trabajos o apartados que se manejan en el mundo, y cada vez va creciendo a distintas ramas, ¿no es cierto?, de importancia para el ser humano y para la industria, ¿no es cierto?, para el mundo en su globalidad. Y vamos a continuar en una siguiente webinar, terminando en el capítulo quinto con la parte introductoria, para ya el próximo año continuar de lleno en cómo nosotros entrenar una IA y tener este conocimiento y nosotros podamos aplicar también esto. Espero que haya sido de gran utilidad esta webinar y que estén muy bien. Hasta el próximo video.